Buen día, yo soy Julieta Frucha Puigó, soy instructora de la Academia Aprendiendo a Vivir. Como todos los viernes nos unimos en estas cápsulas de los viernes de vivo de Facebook Live que se transmitirán en todas nuestras redes con diversos temas que vamos tratando a lo largo de cada semana que acercan un poquito más herramientas que son para el desarrollo del autoconocimiento. De esto es lo que se encarga la Academia Aprendiendo a Vivir y cada instructor que toca todos los viernes. Les doy la bienvenida a todos aquellos que buen día, buenas tardes, buenas noches para todos, según el área geográfica desde la que se unan. Hoy vamos a hablar desde el coaching de la importancia que le damos al lenguaje. El coaching hace mucho hincapié en el lenguaje, tanto verbal como no verbal. Hoy vamos a hablar de una distinción muy particular que tiene que ver eh, con el lenguaje verbal, ¿no? Hay muchas cosas de la vida cotidiana que nosotros tomamos como simples, como de uso común, que no nos damos cuenta de la importancia que terminan teniendo en nuestro día a día. Hoy me gustaría hablar de algo que sucede muy comúnmente, que es la forma desde el lenguaje de tomar la forma de preguntar, el por qué y el para qué. Generalmente los usamos como sinónimos, usamos las preguntas desde por qué tal cosa o para qué tal cosa como si fuesen lo mismo. Y no nos llevan a lugares iguales. Primero porque gramaticalmente no significan lo mismo, pero nos vamos acostumbrando como con un montón de frases y con un montón de construcciones gramaticales a lugares que nos terminan distorsionando el lenguaje. Esa distorsión del lenguaje también genera una distorsión de la interpretación. La distorsión de la interpretación genera un mensaje completamente diferente. Entonces hoy vamos a hacer esta distinción en por qué y para qué. Primero, porque para el cerebro no son exactamente lo mismo. O sea, por más que suenen igual y pretendamos tener la misma respuesta, son dos formas de indagar, pero que nos llevan a dos formas de saber y de recibir información de manera diferente. El por qué, cuando nosotros preguntamos por qué de una determinada situación, le preguntamos a otro o nos preguntamos a nosotros mismos, porque sabemos desde el coaching conversaciones públicas y conversaciones privadas. Las conversaciones públicas son de uno hacia afuera, las conversaciones privadas son las que pasan en nuestra cabeza. Son mucha más la cantidad de conversaciones privadas que tenemos durante el día que las conversaciones públicas que tenemos. Con lo cual esto significa que nuestros pensamientos, nuestra cabeza y nuestro cerebro están todo el tiempo, en lo que a veces se llama pensamientos rumiantes, todo el tiempo generando conversaciones. Incluso conversaciones paralelas a conversaciones públicas. O sea, mientras estamos hablando con otra persona, muchas veces hasta inclusive tenemos un diálogo interno que es una conversación privada con nosotros mismos. Por eso a veces se dice que hay que tener cuidado al escuchar, porque muchas veces estamos escuchando no para ver lo que el otro dice, sino para ver qué le respondemos. Pero bueno, volvamos al por qué y el para qué. En estas conversaciones públicas y en estas conversaciones privadas es igual de importante entender la diferencia entre qué queremos decir o a dónde queremos apuntar cuando preguntamos por qué y a dónde queremos apuntar cuando preguntamos para qué. Cuando nosotros preguntamos por qué, nuestro cerebro automáticamente va a empezar a indagar, va a empezar a encontrar pruebas y va a empezar a buscar información que apunten a la justificación de algo, de un hecho, ¿no? De algo que pasó, de una causa, de algo que nos hizo sentir. Cuando preguntamos por qué, vamos derecho a la causa. Nuestro cerebro indaga en la causa. Indaga no solamente de forma interna, o sea, va a buscar también las preguntas que apunten a encontrarle una respuesta a ese porqué. Va a buscar la justificación, va a buscar una explicación eh, que le resulte razonable y va a seguir indagando hasta que encuentre esa justificación. O sea, cuando preguntamos por qué, apuntamos a la causa. Ahora, cuando preguntamos para qué,
estamos apuntando a cuál es el objetivo de eso que pasó, de ese hecho. Le estamos yendo a buscar la finalidad, ¿sí? Entonces, ambas son dos eh, preguntas que nos van a brindar muchísima información sobre lo que pasó, lo que está pasando o lo que queremos que pase, porque sirve para los tres tiempos. Pero la forma de llegar a esa información es completamente diferente en ambos caminos. En el por qué vamos a ir a la causa, en el para qué vamos a ir a encontrarle la finalidad. Ahora, se va a convertir en un ciclo. Lo importante es saber que cuando preguntamos por qué no es sinónimo de para qué, y cuando preguntamos para qué no es sinónimo de por qué. Lo ideal sería, desde mi punto de vista, es complementarlas, poder complementar, poder preguntar por qué y poder preguntar para qué. ¿Por qué? ¿Hacia dónde voy? ¿Y para qué me va a servir esto? ¿Cuál es el aprendizaje? Porque tenemos, por ejemplo, una determinada acción. Esa acción genera una determinada emoción, genera algo, genera un hecho. Ese hecho se genera en nuestra persona una reacción, una acción, una toma de decisión, una elección, que está basada en una emoción. Entonces nos vamos a preguntar también cuál es la emoción. Vamos a preguntar por qué, para qué y cuál. Entonces, tenemos un hecho, hay una acción. Ese hecho genera algo. ¿Qué genera? ¿No? Y después vamos a preguntar qué emoción es lo que genera eso que se produjo. O sea, y eso que se produjo puede ser una acción o una reacción. Sabemos que al cerebro le es mucho más fácil reaccionar, le lleva mucho menos tiempo, es cuestión de milisegundos, es mucho más rápido, es más instintivo, responde a un instinto de supervivencia, pero la reacción es automática. La acción, la toma de decisiones de una acción determinada implica un proceso de análisis previo, lleva más tiempo, pero es mucho más pensado, es mucho más analizado y tiene otro tipo de resultado. Entonces, siempre lo que buscamos es eh, encontrar otros caminos que nos permitan tomar acción en lugar de reacción, ¿no? Desde un lugar más consciente, de un lugar de aprendizaje, de autoconocimiento, de una toma de conciencia mucho más activa y presente. Entonces dijimos que tenemos dos caminos. Los dos caminos de por qué y para qué nos llevan a un estado de conciencia más profundo. El tema es poder complementarlos. Entonces tenemos una acción, tenemos una causa, tenemos una emoción, o podemos tener una reacción, una causa y una emoción. Ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros preguntamos por qué, lo que vamos a hacer es vamos a preguntar cuál es la causa de esto, ¿sí? Pero siempre va a aparecer la pregunta de la emoción. O sea, si nosotros queremos realmente hacer un aprendizaje, vamos a tener que preguntarnos también qué emoción está detrás de esta acción. Porque no es simplemente saber la causa, sino lo que generó la causa, porque muchas veces no solo queda en la causa, sino queda en lo que pasa a partir de eso. Y después, cuando preguntamos el para qué, estamos apuntando a cuál es la finalidad, cuál es el aprendizaje que esto me deja. Entonces, yo me hice acá un machete, por ejemplo. Eh, la emoción que generó la causa también es importante, ¿no? Porque algo pasó. ¿Qué pasó? ¿Qué lo generó? ¿Qué emoción se generó? ¿Por qué? Le buscamos una justificación y le buscamos una explicación. A eso es, ¿qué disparó en mí esa emoción? ¿Y para qué llegó eso? ¿Para qué busco una finalidad? ¿Qué aprendizaje estoy logrando con esto? Entonces, el desafío es, primero, entender que son dos caminos para lograr información, pero son dos caminos distintos, no son sinónimos. No es lo mismo preguntar por qué que preguntar para qué. La finalidad y el camino al que llego para la búsqueda de información es completamente diferente. La información que nos van a proporcionar cada una de esas dos preguntas también es completamente diferente.
Ahora, ¿son complementarias? Sí, son complementarias. Yo desde mi punto de vista y desde el punto de vista del lenguaje y del coaching, lo que recomiendo es que las complementemos. No nos quedemos solamente con una pregunta, complementémosla. Preguntemos por qué y preguntemos para qué. Veamos cuál fue la justificación para poder encontrarle también la emoción debajo de eso que pasó y preguntemos para qué. Muchas veces nos pasa y muchas veces nos encontramos en sesiones donde, y esto es algo muy común que pasa, donde una persona se queda angustiada porque alguien le hizo algo, pero esa persona lo que hizo fue reaccionar de una determinada manera. Entonces, en vez de concentrarse en lo que le hizo esa persona y ver cómo podía accionar en base a eso o qué le generó eso, al reaccionar termina generando algo peor incluso que lo que recibió. Entonces muchas veces terminamos teniendo que pedir disculpas por la reacción más que por lo que el otro hizo y lo que el otro nos generó. Entonces es muy importante entender esta diferenciación en por qué y para qué, que además de diferentes, son complementarias, nos brindan diferentes tipos de información, nos dan mucho poder, nos dan mucho conocimiento, es otra herramienta para incorporar a nuestro kit de herramientas y tips que venimos dando en estas cápsulas también, y es un paso más en el proceso de autoconocimiento. ¿Por qué? Porque lo hacemos de forma instantánea. De forma automática preguntamos por qué o para qué como si fuesen exactamente lo mismo y no lo son. Entonces, entendiendo esta diferenciación, podemos obtener un mayor aprendizaje, una mayor calidad de información. Entonces, el desafío y lo que propongo siempre cuando terminamos estas cápsulas es entender esta distinción y empezar a aplicarla. Desafiémonos a preguntarnos por qué y para qué. Y entendamos que el para qué, además, nos lleva a entender la finalidad, nos lleva a cerrar el ciclo de aprendizaje y a partir de ahí poder tomar acción de una manera diferente, inteligente, con libertad, porque podemos elegir cómo accionar, y a través del por qué podemos indagar en la emoción que hay debajo de esto. Trabajando la emoción y trabajando el aprendizaje que eso nos deja, nos volvemos mucho más poderosos, nos volvemos, adoptamos una herramienta que es mucho más poderosa, que es un estado de conciencia mucho más profundo, que es a lo que apuntamos en estas cápsulas de autoconocimiento. Espero haber sido clara, espero que les haya servido y espero que la próxima vez que se les aparezca una pregunta en una conversación privada o pública de por qué, también puedan incorporar el para qué. Y cuando les aparezca el para qué, también puedan incorporar el por qué. Que las usen simultáneamente y las complementen. Que se desafíen a encontrar los dos tipos de respuestas que les pueden servir en ese ciclo que lleva a una toma de conciencia más profunda y a un poder elegir qué acción voy a hacer a partir de eso, qué quiero generar, y así vamos logrando que nuestro cerebro se vaya acostumbrando más a la acción que a la reacción. La reacción es necesaria en momentos de amenaza, por ejemplo, donde uno necesita absolutamente algo instintivo, ¿no? Como una situación de amenaza. Pero en el resto de las situaciones donde podemos darnos un par de segundos más para reaccionar, esto que desde hace mucho tiempo se dice contemos hasta 10 antes de reaccionar, sirve. La distinción entre por qué y para qué sirve. Lleva a caminos diferentes. Son dos formas de indagar, son dos caminos de obtener información, son caminos paralelos y complementarios. No son lo mismo quedarse con uno solo que poder complementar a ambos. Así que espero les haya servido y espero que la próxima vez, cuando aparezca un por qué, aparezca también un para qué. Y cuando aparezca un para qué, aparezca también un por qué. Es desafiante porque nos van a mostrar cosas diferentes y nos van a desafiar incluso a nosotros mismos en seguir indagando, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de emociones. Así que, como siempre,
los invitamos a que visiten nuestra plataforma web, que es aprendiendoaviviracademia.wixbook.com. Nos encuentran en todas las redes sociales. En nuestra página de wixbook.com encontrarán nuestros cursos y talleres online. En nuestras redes sociales nos encuentran como aprendiendoavivir.academia, y también estamos en YouTube y en Spotify. Espero que les haya servido, como todos los viernes, este tip, que es pequeño, pero muy grande a la vez. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vivo, como todos los viernes.